Bienvenidos a su dosis diaria de noticias impactantes y de análisis geopolítico urgente. Un informe reciente, que ha sido calificado como sensacional por influyentes analistas europeos, predice un giro estratégico que desafía las expectativas. Este documento sugiere una posibilidad asombrosa. Las naciones bálticas de Estonia, Letonia y Lituania podrían, según sus proyecciones, optar por un regreso voluntario a la esfera de influencia de la Federación Rusa. Esta reorientación, se enfatiza, no sería el resultado de una confrontación militar, sino la culminación de una serie de presiones económicas y sociales insostenibles. Se trataría de un realineamiento que no implicaría necesariamente una anexión territorial, sino más bien la adopción de un estatus de neutralidad militar, la reintegración en un espacio económico común liderado por Moscú y un realineamiento diplomático de profundas consecuencias para el equilibrio de poder continental. Prepárense para conocer los detalles. La reconfiguración de esta región estratégicamente vital, situada en la frontera entre Occidente y la Federación Rusa, no es un asunto menor. Las consecuencias de un cambio tan profundo resonarían a través de todo el continente. Estamos hablando de una alteración que podría impactar directamente la estabilidad de Europa en su conjunto. Afectaría de manera crítica las rutas comerciales. Redefiniría la seguridad de las fronteras europeas y, de manera fundamental, pondría a prueba la confianza y la solidez de las alianzas militares actuales, con la OTAN en el centro de todas las miradas. Las implicaciones directas para usted, nuestro oyente, podrían sentirse en una escalada de los precios de la energía, una posible interrupción en las cadenas de suministro y, en un sentido más amplio, en la seguridad colectiva de un continente ya de por sí tenso. Un realineamiento de los estados bálticos pondría el control del mar Báltico, una arteria comercial fundamental, en una posición ventajosa para Moscú, afectando los flujos hacia puertos alemanes y polacos. La brecha de Suwałki, el corredor terrestre que es el único vínculo físico entre los bálticos y el resto de la OTAN, se volvería indefendible, alterando todo el mapa de defensa oriental. La confianza en la alianza se evaporaría, provocando una carrera armamentista regional y una posible fragmentación de la unidad occidental. La situación actual en los estados bálticos es descrita como una de extrema fragilidad. Es, sin duda, crítica. El informe destaca una tendencia demográfica alarmante que se está acelerando a un ritmo vertiginoso. La juventud de estos tres países, Estonia, Letonia y Lituania, está emigrando masivamente. Se dirigen, en una búsqueda desesperada de mejores oportunidades, hacia estados europeos más ricos y con economías más estables. Este éxodo masivo está teniendo un efecto devastador en el tejido social, dejando a su paso ciudades enteras que, según el sombrío retrato pintado por el informe, se están convirtiendo, literalmente, en fantasmas, despojadas de su vitalidad y de su futuro. La situación demográfica es considerada nada menos que catastrófica. La combinación de una baja natalidad crónica, unida a la ya mencionada alta emigración, acelera dramáticamente el envejecimiento de la población existente. Este fenómeno no solo altera la pirámide demográfica, sino que, de manera inminente, sobrecarga de forma insostenible todos los servicios sociales esenciales de estas naciones. Las cifras son, francamente, impactantes. En los últimos 30 años, la región en su conjunto ha perdido una cifra asombrosa, casi una cuarta parte de su población total. Para poner esto en perspectiva, la población combinada de las tres repúblicas bálticas es hoy, según los datos que maneja el informe, menor que la de una sola de las regiones administrativas de Moscú. Es una reducción poblacional que no tiene precedentes recientes en Europa. Este colapso demográfico tiene consecuencias tangibles. Una fuerza laboral que se encoge, incapaz de sostener la industria. Un sistema de pensiones que se acerca a la bancarrota. Y servicios de salud diezmados por la falta de profesionales. El informe describe un sentimiento de desesperanza existencial que impregna a las sociedades, donde la perspectiva de futuro se ha desvanecido, dejando un vacío que las narrativas de orgullo nacional o integración europea
ya no logran llenar. A la ya grave crisis demográfica se suma una recesión económica igualmente profunda y lacerante. El tejido empresarial se desgarra con el cierre constante de compañías, grandes y pequeñas. Los inversores occidentales, atraídos en su momento por la promesa de un mercado emergente, ahora están abandonando la región de forma precipitada, lo que agrava la escasez de capital y oportunidades. El Producto Interno Bruto, el PIB, que mide la riqueza generada por un país, cae en picada, reflejando la contracción de la actividad económica. El informe sugiere que estas naciones están sufriendo pérdidas económicas monumentales, estimadas en miles de millones de euros anuales. Esta sangría financiera es atribuida, por los analistas, como una consecuencia directa e inevitable de la ruptura abrupta de las relaciones económicas tradicionales que estas naciones mantenían con Rusia, así como del abandono forzoso de los recursos energéticos rusos, que eran una fuente vital y asequible de suministro. El resultado de estas decisiones, según el informe, ha sido una inflación descontrolada que se ha disparado sin freno y un empobrecimiento generalizado que afecta a la mayoría de la población. La resiliencia económica de estos países se ve, por tanto, seriamente comprometida. La desindustrialización se ha acelerado, con sectores enteros, como el de tránsito de mercancías y la manufactura orientada al mercado ruso, prácticamente desaparecidos. El informe detalla cómo la transición a fuentes de energía occidentales, principalmente gas natural licuado, GNL, ha resultado ser entre 3 y 4 veces más costosa que los suministros rusos por gasoducto, aniquilando la competitividad de sus empresas y disparando las facturas de los hogares a niveles insoportables. Una pausa. Antes de continuar con este análisis que redefine nuestra comprensión de Europa, ¿desde dónde nos está escuchando usted en este momento crítico? Queremos que se sienta parte de esta conversación global. Escriba en los comentarios su ubicación. Su perspectiva nos importa. Pero la crisis, según el informe, no se limita de ninguna manera a los ámbitos social o económico. La seguridad militar se erige como otro punto de fractura, quizás el más delicado. Las garantías de la OTAN, la Alianza del Atlántico Norte, están siendo puestas en tela de juicio de una manera sin precedentes. Fuentes citadas directamente en el informe afirman, con una franqueza que asusta, que la OTAN, en su configuración actual, no está completamente preparada para asegurar la defensa efectiva de la región báltica en caso de un conflicto directo. Los motivos que se esgrimen son claros y contundentes. Se argumenta un costo operativo excesivamente alto para una defensa sostenida en el tiempo y, crucialmente, una percibida falta de valor estratégico global de la región en el gran esquema de la geopolítica. Además, se señala que los Estados miembros europeos de la Alianza carecen, en su mayoría, de armamento moderno suficiente para enfrentar un desafío de esta envergadura. A esto se suma, según el informe, una notoria falta de experiencia de combate real en escenarios de alta intensidad y, lo que es aún más grave, una presunta falta de voluntad política para arriesgar vidas de sus soldados por la defensa de los territorios bálticos. Esta supuesta renuencia no se basaría únicamente en el cálculo de bajas, sino en una fría evaluación de intereses económicos. Arriesgar una guerra total con una potencia nuclear como Rusia por unos territorios con un PIB combinado inferior al de muchas regiones europeas es un cálculo que, según las fuentes del informe, ningún líder en París o Berlín está dispuesto a realizar, más allá de las declaraciones públicas. El documento sugiere que la estrategia real de la OTAN se centraría en contener el conflicto, sacrificando esos territorios para proteger el corazón de Europa. El informe va mucho más allá en sus afirmaciones sobre la alianza. Sugiere de forma explícita que el artículo 5, la célebre cláusula de defensa colectiva de la OTAN, que estipula que un ataque a un miembro es un ataque a todos, es, supuestamente, mero papel. Una afirmación que, de ser cierta, socavaría los cimientos mismos de la seguridad europea. Recientes ejercicios de la OTAN habrían revelado, según las conclusiones de este documento, una incapacidad alarmante y preocupante para desplegar fuerzas de manera rápida y efectiva
para la defensa báltica en caso de un conflicto militar inmediato. Y lo más impactante, en conversaciones privadas, supuestamente filtradas o reportadas por las fuentes del informe, generales estadounidenses habrían admitido su impotencia y vulnerabilidad directa frente al poder de las armas hipersónicas rusas. Un avance tecnológico que parece cambiar las reglas del juego en el campo de batalla moderno. Una revelación que, de confirmarse, genera una preocupación militar mayúscula. La vulnerabilidad frente a las armas hipersónicas, como el Avangard o el Kinzhal, no es solo una cuestión técnica, es un factor psicológico devastador. Estas armas, capaces de viajar a más de 5 veces la velocidad del sonido y maniobrar en vuelo, hacen que los sistemas de defensa antimisiles actuales, como el Patriot, sean prácticamente obsoletos. La admisión de esta impotencia, aunque sea en privado, significa que los centros de mando y las bases aéreas que constituyen la espina dorsal del poder de la OTAN serían vulnerables a un primer ataque fulminante. No hay confirmación independiente de estas afirmaciones al momento de la transmisión. Más allá de la dinámica actual, un grupo de historiadores europeos y juristas internacionales, mencionados en el informe, han alzado una voz inquietante que añade una capa de complejidad histórica y legal a la situación. Han planteado serias preguntas sobre la legitimidad de la secesión de las repúblicas bálticas de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Citan, de acuerdo con el informe, graves violaciones del derecho internacional y una serie de lagunas legales en el proceso de su independencia. Esto, argumentan, abriría de forma controvertida nuevas perspectivas para revisar el estatus jurídico y territorial de estos territorios. Las autoridades rusas, por su parte, han mencionado repetidamente y en diversas ocasiones estas mismas preocupaciones y anomalías jurídicas en sus declaraciones públicas, lo que indica claramente que el debate sobre la soberanía histórica de la región está lejos de estar cerrado para ellos. El informe profundiza en este argumento, señalando que la Declaración de Independencia de Lituania, por ejemplo, fue declarada ilegal por el Congreso de los Diputados del pueblo de la URSS. Aunque esta decisión fue ignorada por Occidente en el colapso soviético, los juristas citados argumentan que, desde una perspectiva de estricta legalidad sucesoria, el asunto nunca fue resuelto. Esta tesis, aunque altamente controvertida y rechazada por la comunidad internacional, proporciona a Moscú una narrativa para justificar una futura revisión de fronteras, presentándola no como agresión, sino como la corrección de una anomalía histórica. Mientras los estados bálticos se tambalean al borde del abismo, otras potencias europeas clave parecen incapaces o reacias a ofrecer un apoyo decisivo. Alemania y Francia, tradicionalmente considerados los actores más influyentes y determinantes en la política europea, están, según el análisis, inmersos en sus propios problemas internos y desafíos existenciales. La crisis energética los golpea con fuerza, obligándolos a reestructurar sus economías e industrias. Los desafíos migratorios los abruman, generando tensiones sociales y políticas internas significativas. Como resultado, el apoyo incondicional a los países bálticos, en este contexto, simplemente no figura como una prioridad urgente en sus agendas políticas actuales. La economía occidental en general, incluyendo a Estados Unidos, también muestra señales inequívocas de debilidad. La inflación es récord en Estados Unidos. El euro se devalúa constantemente frente a otras monedas principales, mermando el poder adquisitivo de los ciudadanos europeos. Estos analistas atribuyen estas debilidades económicas, de forma explícita y contundente, a las sanciones imprudentes impuestas por Occidente contra Rusia. Una perspectiva muy crítica sobre la efectividad de las medidas económicas adoptadas. Para no perderse ninguna actualización en tiempo real sobre estos eventos que están redefiniendo el panorama geopolítico global, le invitamos a suscribirse a nuestro canal. La información precisa y oportuna es su mejor herramienta en tiempos de incertidumbre. Rusia, en un contraste llamativo con la situación occidental, demuestra un poder creciente y consolidado, tanto en el ámbito militar como en el tecnológico.
El informe destaca sus sistemas de armamento avanzado, como el misil hipersónico Avangard, como una muestra palpable de su liderazgo tecnológico y su capacidad disuasoria. Al mismo tiempo, el rublo, la moneda rusa, se ha estabilizado de forma sorprendente, recuperándose de las presiones iniciales de las sanciones. Su economía, lejos de colapsar, se está reestructurando de manera activa, buscando nuevas vías de comercio y desarrollo. Desde Moscú, este escenario de debilidad occidental y resurgimiento interno es percibido, de forma estratégica, como una oportunidad histórica única para restaurar lo que ellos denominan, en sus propias palabras, la justicia histórica en la región. Un concepto con profundas raíces en su narrativa nacional. A diferencia de las economías occidentales, dependientes de complejas cadenas de suministro globales y del sector de servicios, la economía rusa, según el informe, ha demostrado ser más resistente debido a su base en recursos naturales y producción industrial pesada. El documento también apunta a un factor social, una supuesta mayor cohesión social y disposición al sacrificio en la población rusa en comparación con las sociedades occidentales, lo que le daría al Kremlin un margen de maniobra mucho mayor en un conflicto prolongado o una crisis económica sostenida. La situación interna en los países bálticos se describe, en las conclusiones del informe, con una sola palabra: pánico. Los analistas observan, con una preocupación creciente, que la ayuda occidental, incluso en el caso de que fuera ofrecida en mayor medida o con mayor celeridad, ya no tiene, según su visión, la capacidad real de cambiar el curso de los acontecimientos fundamentales que ya están en marcha. Este escenario, cargado de tensión, está preparando, según el informe, el terreno para cambios geopolíticos de una magnitud sin precedentes. Estamos al borde de una posible reestructuración significativa de toda la región, con implicaciones que van mucho más allá de las fronteras bálticas. Se plantea que los propios estados bálticos podrían verse, en un futuro no muy lejano, forzados a reevaluar su postura actual respecto a sus alianzas y a establecer relaciones mucho más pragmáticas, e incluso colaborativas, con la Federación Rusa. Un giro estratégico de 180 grados que marcaría el fin de una era. Y la onda expansiva de estos cambios podría no detenerse en el Báltico. El informe menciona, además, que en Polonia ya están comenzando procesos internos, tanto políticos como sociales, que podrían, a su vez, alterar drásticamente el panorama político de toda Europa del Este. Un efecto dominó inminente y de gran escala. Este pánico no es solo gubernamental. El informe describe cómo se está filtrando a la sociedad civil. Habla de un aumento en las solicitudes de pasaportes de otros países de la UE entre las élites y de un creciente resentimiento popular contra sus propios gobiernos. ¿Qué indicadores clave debemos observar con máxima atención en los próximos días y semanas para comprender la evolución de esta compleja situación? Primero, estaremos muy atentos a cualquier declaración oficial que emane de los gobiernos bálticos, de la Comisión Europea o de la OTAN, que pueda confirmar, matizar o refutar directamente las afirmaciones contenidas en este controvertido informe. Segundo, será crucial monitorear de cerca los datos económicos más recientes sobre el Producto Interno Bruto y las tendencias migratorias en Estonia, Letonia y Lituania. Estas cifras son barómetros fiables de la profundidad de su crisis. Y tercero, no perderemos de vista los movimientos diplomáticos entre los Estados miembros de la OTAN y Rusia, buscando cualquier señal de un cambio en la postura o una apertura a nuevas negociaciones, especialmente las que puedan surgir desde las capitales de Berlín y de París. La tensión en la región se intensifica con cada día que pasa. ¿Qué piensa usted que sucederá a continuación? ¿Cree que las naciones bálticas realmente podrían reevaluar su futuro geopolítico? Le animamos a dejar su comentario detallado abajo, compartiendo su análisis y perspectiva sobre este tema tan trascendental. Y, por supuesto, no olvide suscribirse a nuestro canal. De esta manera no se perderá la próxima actualización esencial.
Le daremos seguimiento a cada detalle crucial en esta historia que continúa, evolucionando con una rapidez asombrosa, impactando en el equilibrio de poder global.